Me habría gustado hacer un unboxing del nuevo cambio GRT de 12 velocidades de la marca LTW, pero me ha llegado en una caja de cartón envuelto en papel de burbujas y nada más. Entonces, bueno, no tenía mucho sentido hacer un unboxing de cómo se abre una caja de cartón, que además estaba bastante machacada. En cualquier caso, he de decir que me ha sorprendido muchísimo la calidad de los acabados del nuevo cambio. Yo tengo varios, de hecho. He llegado a tener 3 cambios de la marca también LTW, la 12, específico para MTB, el de carbono, que tiene 2 versiones, la versión en color negro, como se ve, y hay una versión en color dorado. Básicamente la diferencia es a nivel estético, lo demás es exactamente igual. Bueno, y el precio, por ser dorado, costaba bastante más caro. Pues si comparo el nuevo cambio con el antiguo, entendiendo que los dos son la gama alta de LTW dentro de los cambios manuales, obviamente, mecánicos, he de decir que el salto de calidad es brutal. En principio, lo primero que vemos es los remaches de las articulaciones, que en este caso son pernos con unos acabados muy buenos. No son los típicos remaches como se puede ver aquí, con cabeza redonda y por el otro lado pues remachado, ni más ni menos. En este caso, como digo, el acabado es exquisito, diría yo. El serigrafiado dorado da un efecto de aluminio, de metal, que también es increíble. No es pintura patatera. La verdad es que está muy bien. El tornillo que atornilla a la patilla del cambio, a la talonera. Un detalle que me ha llamado la atención es que en el nuevo modelo, tanto la parte interna como la externa del tensor es de carbono. En el antiguo solo la interior era de carbono, la de fuera era de aluminio. Como se puede ver, la parte de aluminio está extremadamente trillada, de los roces, de caídas, de haberse doblado. Este cambio lo tengo porque, como he dicho, tengo varios y tengo incluso amigos que lo tienen también, y uno de ellos pues tuvo una caída fuerte, se le rompió el cambio, concretamente partió una de las articulaciones, pegó muy fuerte, y entonces pues me lo dio y yo aproveché que tenía repuestos y demás y monté este. Como digo, este cambio, que es el antiguo, me fue extremadamente bien. La verdad es que por el precio, que además era muy barato, yo lo he llegado a comprar en menos de 30 euros, como digo, el de carbono. Además, lo que es la patilla, el tensor de carbono, es muy grueso. Para que os hagáis una idea, si medimos con el calibre, tenemos casi 4 milímetros de carbono, que es muy duro. Y la idea de que sea de carbono es muy interesante, porque la mayoría de las veces cuando es de aluminio lo que ocurre es que se dobla, con caídas, golpes y demás, y cuando el desviador está doblado pues ya empieza a cambiar mal. Al ser de carbono, tiene algo de flexión, muy poco, pero tiene algo de flexión, lo cual hace que ante una pedrada pues tengamos la garantía de que no se queda doblado, de que sigue recto siempre que no haya partido. Pues como digo, comparar el antiguo como el nuevo es realmente como si fuera uno de los baratos y este uno de los caros, entendiendo que los dos son la gama alta. En el nuevo, como he dicho, carbono en ambos casos. Se mantiene que la patilla interna es muy gruesa, ¿vale? De hecho es más gruesa, porque en el otro son 4 milímetros, no llegaba a 3, algo. En este tenemos 4,5, es mucho más gruesa. Y luego tenemos el exterior, que es también de carbono, más finito, pero bueno, de carbono.
Este modelo es importante aclararlo porque va a ir en una bicicleta de enduro, pero la realidad es que el modelo GRT es para gravel. El problema es que la versión para enduro, creo que se llama TX, ¿de acuerdo? En la fotografía, que ahora la pondré, es exactamente igual que este, aunque entiendo que la diferencia estará en la longitud de la patilla, porque este es para piñones de hasta 50 y este, por ejemplo, es para piñones de hasta 52. Si ponemos uno al lado de otros vemos que es más corto. Esa diferencia de altura, ¿vale? Lógicamente es la que va a limitar el uso de este cambio en piñoneras más grandes de 50. Yo voy a intentar probar a ver si en una de 52 cambia bien. Si no, le pondré una piñonera de 50 porque, bueno, perder dos piñones tampoco es un drama. Pero en cuanto salga a la venta, que aún no lo está, lo he estado mirando en su web, en la web ya aparece, pero en la tienda en AliExpress, que es donde adquiero estos productos, no lo tienen todavía disponible, así que nada, he pillado este. También se diferencia del antiguo en que tenemos un tensor en la parte del cable que el antiguo no trae. El antiguo es directamente, ponemos el cable ahí fuera, y aquí no, aquí tenemos un tensor en la parte del desviador. Normalmente no soy muy amigo de tener tensores por todos lados porque tienden a moverse, sobre todo en el enduro, como digo. Entonces prefiero dejar el cable y el cambio ajustado, lo más ajustado posible, y no tener que andar jugando con tensores. Así que en este caso pues lo dejaré al mínimo, lo ajustaré lo mejor posible y fuera. Pero bueno, no está mal tener ese detalle para aquellos que lo usen, por ejemplo, para gravel o para otro tipo de modalidad que no sea tan agresiva como el enduro. Un detalle importante es que el cambio antiguo, que me encantaba, funcionaba muy bien. He tenido SRAM, he tenido Shimano, funcionaba extremadamente bien. Solo tenía un defecto que en el enduro se acrecentaba mucho, y es que el tensor, ¿vale? El tensor era blando, es decir, el muelle tensor ofrece, entre comillas, poca resistencia para la modalidad del enduro. Quiere decir que en cada salto de cortados e irregulares del terreno, en bajadas muy accidentadas, la cadena iba pegando latigazos, al punto de que si no llevabas un guía cadena se salía. O sea, realmente el tensor era el punto flaco de este modelo, y además no se podía apretar ni nada, esto venía cerrado. De hecho, lo que es la patilla interna del tensor con respecto al cuerpo no se puede desmontar, viene también remachado, no se ve bien, pero viene remachado. En este modelo no, en este modelo es con un tornillo, con lo cual se podría cambiar, pero una de las cosas que me encantó de este modelo, que ya lo había leído, era que es extremadamente más duro. El tensor hace mucha más fuerza que en este otro modelo, y además se puede apretar más. O sea, realmente aquí dentro quitamos estos 4 tornillos y tiene un embrague para apretarlo y hacer que sea aún más duro. El resto del cambio, he de decir que la calidad del cambio de este nuevo modelo está a la altura de un XTR de Shimano, o del SRAM, no voy a decir el XX1, pero casi, por encima de un GX incluso, diría yo. A nivel de acabados, como digo, no son remaches normales, todo con CNC. El dorado queda un poco cani quizás, pero la verdad es que como mi bicicleta tiene muchos detalles dorados, pues creo que le va a venir muy bien. De hecho, hasta me he dado el lujo de comprar unas nuevas roldanas de aluminio macizas de color dorado. Sé que son bastante merdellonas, pero no sé, pienso que va a quedar chulo. Que bueno, tienen unos rodamientos interesantes, sellados. Esta roldana en particular me impresionó, porque si se da cuenta no para nunca de girar. O sea, no he visto algo con menos fricción en mi vida. Es brutal. La otra roldana no, se para cuando se tiene que parar, pero esta no para nunca. O sea, se queda ahí girando y girando. Vamos, es increíble. El rodamiento es espectacular, vamos, ahí sigue. Bueno, no voy a alargar más el vídeo. Otro detalle importante con respecto al tema de las roldanas es el tema de que sean metálicas o sean de nylon. Personalmente yo prefiero las roldanas de nylon. Las roldanas de nylon tienen
ventajas y desventajas. La ventaja es que cuando una roldana cambia, al ser de nylon, tiene un poco de flexión. Si la cadena tiene que subir varios piñones pero se queda atascada, la roldana flexa un poco, pero si no se parte, que no suelen partir, es muy difícil partirlas, si no se parte, al volver a poner la cadena derecha, la roldana sigue recta, el nylon vuelve a su postura. Cuando eso lo hacemos con una roldana metálica, la roldana metálica, si se dobla, se queda doblada. Ya me ha pasado, he tenido roldanas mucho más ligeras, de las que tienen huecos, no es maciza, las que están, digamos, con sus bracitos y demás, y me ha pasado eso, de que al principio iba muy bien, pero cuando se le daba tralla, cuando se liaba un poco la cadena por el motivo que fuera, se quedaban dobladas, y además que la ponías de canto, le dabas y se veía como estaba boleada, y automáticamente cuando eso ocurre el cambio se desajusta por completo, es imposible ajustarlo y cambia fatal. ¿Ventajas que tiene la roldana metálica frente a la de nylon? Pues que tiene más precisión cuando está bien, es decir, como no flexa, cuando la roldana obliga a la cadena a subir un punto, un piñón, al no flexar nada, arrastra la cadena al punto exacto y entonces la cadena pues sube mucho más limpiamente, es decir, el cambio tiene mucha más precisión con una roldana metálica siempre y cuando la roldana esté en perfecto estado. Yo no la recomiendo mucho para enduro. Estas que son macizas las he comprado para ver qué tal van, porque al ser macizas pienso que tendrán más resistencia que las otras que he probado, pero sigo creyendo que el nylon me dará mejor resultado. No obstante, vamos a probarla a ver qué tal van, si van bien genial, si no pues se lo vuelven a poner las de nylon y ya me quedaría con ellas. Otro detalle interesante que tiene el nuevo modelo es este pequeño agujero que tiene aquí, que sirve para poder bloquear lo que es el tensor, que está durísimo, ahí, para desmontar la rueda. En el caso de SRAM tienen un botón, ¿vale? Es un pasador con un muellecito aquí y básicamente cuando levantas el tensor, lo abres, pulsamos, soltamos el tensor y se queda anclado. Pues entiendo que RAM lo tendrá patentado y entonces LT-Wood lo que ha hecho ha sido dejar el sistema para que por ese orificio metamos, por ejemplo, pues una llave Allen, ¿de acuerdo? Entonces se puede coger, ponemos esto aquí, ¿de acuerdo? Lo abrimos, vamos a ver si podemos, es complicado porque está extremadamente duro, pero durísimo, no sé si voy a poder. No tengo manos para hacerlo, creo. Ahora. Bien, aquí lo tenemos, ¿ves? Se queda anclado. Lógicamente esto colocado en la bici será mucho más sencillo. Dios, está extremadamente duro. No os hacéis una idea lo duro que está, lo cual me alegra muchísimo porque, como digo, uno de los grandísimos fallos del antiguo modelo era precisamente lo blandito que está esto. O sea, esto es mantequilla comparado con el anterior. Vamos, podéis daros cuenta hasta dónde lo puedo llevar. Es tremendo, o sea, es súper blando. En fin, resumen. Cuando lo monte, pues haré un pequeño vídeo que irá insertado en este mismo sobre cómo va, cómo cambia, si es válido o no para piñoneras de 52, si nos tenemos que quedar en piñonera de 50 sí o sí. Y bueno, a ver si me da el mismo resultado que este, pero mejor por la parte del tensor que he comentado. He cogido un tornillo, le he rebajado la cabeza un poco, un muelle que tenía por ahí y una tuerca. Con esas tres cositas voy a intentar convertir ese sistema de LT-Wood en un sistema como el de SRAM, con un botón. Vamos a ver qué tal sale. Bueno, pues he tenido que rebajar muchísimo más el tornillo, al punto de que le he tenido que quitar la cabeza casi por completo. Entonces, para poderlo atornillar, le he hecho una muesca en el otro extremo para poder meter un destornillador y atornillar. Bueno, y aquí tenemos el resultado. Bueno, cumple su función. Un poquito de fija tornillos para que la tuerca no se salga y vemos qué tal.
y ahora vamos a ver cómo se retrae. Ahí lo tenemos y se retrae. Perfecto. Bueno, pues así queda, con el invento del botoncito. He tenido que doblar el pin del sobrante del cable para que no roce con el botoncito. Podría haberlo doblado hacia arriba, lo he doblado hacia abajo por comodidad y queda como el culo, pero bueno, no es una cosa importante. Decir que el carbono, la laca que tiene el carbono, que tiene una laca echada para que brille y quede súper bonito y tal, es más delicado que la mierda gato. De hecho, ha rozado al aflojar los tornillos, estos dos tornillos de la próxima, o sea, de ajuste de los límites máximo y mínimo, al aflojar el del mínimo, este plástico de la guía del cable ha rozado con el carbono y lo ha marcado. No me preocupa mucho porque en el enduro ese carbono va a durar poco con ese brillo, pero por ponerle un defecto, pues sí, podríamos decir que podrían haberle echado algo o haberlo dejado mate para que, no sé, se notara menos los arañazos. El cambio va ahora mismo bien, sincronizado, lógicamente sin carga, habrá que probarlo fuera. Y nada, a ver qué tal va. Bueno, una de las cosas que tengo que rectificar, que comenté erróneamente al principio del vídeo, era que la versión GRT se diferenciaba de la TX solo en que la versión GRT, que es la versión para gravel, del desviador tenía un tensor. Esto no es del todo así. Existen más diferencias y bastante importantes que hay que tener en cuenta porque en circunstancias normales entiendo que una bicicleta de montaña o una bicicleta de enduro, como es mi caso, no puede montar este desviador debido a que el mando cambiador de la versión para gravel es distinto al mando cambiador de la versión para bicicleta de montaña. Y cuando digo distinto no me refiero solo a la forma de que sean palancas integradas en los frenos como las bicicletas de carretera, sino que la cantidad, la distancia de movimiento, de tracción del cable del cambio cuando se sube un punto es diferente en la versión de gravel que en la versión de XT. Esto se debe a que la versión de XT, como podemos ver en la fotografía, tiene una polea mayor, ¿vale? Entonces el punto de anclaje del cambio, del cable del cambio con respecto a la polea, cuando esta tira, genera un desplazamiento distinto en la versión de gravel que en la versión de bicicleta de montaña. Esto es súper importante y hay que tenerlo muy en cuenta porque en mi caso no es un problema, ya que uso un módulo de cambio electrónico, también de la marca LT Wood, concretamente este, ¿vale? Que este módulo lo que hace o lo que te permite es ajustar piñón a piñón la distancia, la cantidad de tracción que tiene que hacer del cable de cambio, con lo cual yo puedo montar cualquier tipo de desviador que tras ajustarlo en el módulo los cambios van a ir bien y ajustados. Precisamente una de las cosas que tenía que probar, que ya he probado, era si este cambio, si el cambio GRT, que técnicamente, según especificaciones de la página, dice que solo llega hasta piñonera de máximo de 50 dientes, llegaría a piñonera de 52, que es la que tengo montado en mi bicicleta. Pues sí, este cambio llega hasta piñoneras de 52 sin problemas y cambia sin ningún tipo de atascos ni nada. Así pues, si no se da el caso de que vayáis a montar el cambio con un módulo de cambio electrónico, como es en mi caso, no podríais adquirir el módulo, el desviador GRT para montarlo en una bicicleta de montaña con un cambio normal, ¿de acuerdo? Con una palanca de cambios normal. Ya está, quitando la diferencia que he dicho, que obviamente es la distancia de arrastre del cable del cambio, el tensor y por ende el tamaño de la polea, incluso la forma en la que entra el cable. Si nos damos cuenta, en la versión de bicicleta de montaña el cable entra, digamos, paralelo a lo que es la patilla que ancla en la talonera, y en este caso es perpendicular, el cable entra en un modo más perpendicular.
En cualquier caso, entiendo que LT Wood dentro de muy poco pondrá en venta la versión TX con su palanca TX y por lo tanto no habrá ningún problema y se podrá montar. Debo de decir que en las 3 salidas que he hecho con este cambio, el cambio ha ido extremadamente suave, tal y como yo me imaginaba. Lo que es el tensor del desviador, que tiene mucha más fuerza, funciona muy bien y la cadena no latiguea prácticamente nada y muchísimo menos que incluso el cambio Shimano XT que tenía antes. Y además otra cosa que me gusta es que el hecho de que este cambio me llegue también a piñoneras de 52, aun teniendo un tensor más corto, es una ventaja. Concretamente en el enduro, al ser más pequeño, pues está menos expuesto a pedradas. En resumen, cuando la versión TX salga al mercado, desde mi punto de vista, será la mejor opción relación calidad-precio y por encima de un cambio Shimano XT, incluso un XTR. Y en el caso de RAM, pues también por encima de un cambio GX y casi a la par de un cambio XX1, con lo cual, por el precio que hablamos que son 60 euros no llega, yo lo he comprado, esta versión la he comprado por 57, solo el desviador, ojo. Entiendo de que no habrá mucha diferencia en su versión para bicicleta de montaña. Y bueno, eso es todo. Espero que este vídeo os haya resultado útil, sobre todo a aquellos futuros compradores de este desviador. Y si es así, pues podéis echarme una mano pulsando en like y ya nos vemos en el próximo vídeo.